Bueno, otro día radiante de sol. Hay que aprovecharlo porque son uno o dos en medio de la semana. Hay mucho para hablar, pero yo quiero hablar de algo que sentí muy por allá, al pasar, pero que por primera vez en muchos años he oído hablar de la dislexia y lo pasaron como en un noticiero, como una noticia importante de que existía esta distorsión, digamos, en un número bastante importante de personas, y que, bueno, se estaba estudiando, y se había formado un equipo de personas que estaban trabajando en el tema. Entonces, como yo me he visto por problemas particulares, por tener una persona muy cercana con ese tipo de problemas, y no haber tenido nunca el apoyo de ninguna integrante de la comunidad científica, salvo de algunos maestros y algunos profesores que tomaron el tema y con la ayuda de todos, esa persona pudo elaborar otra forma de estudiar. Entonces, me gustó el tema para decirle a aquellos que me condenaron muchas veces por no haber hecho determinados o no haber seguido determinados parámetros que ellos pensaban que eran los mejores, para decirles que bueno, que acá hay un reconocimiento a un tratamiento, a algo que le pasa a algunas personas que tienen dificultad para adquirir la lectoescritura. Y esta dificultad para adquirir la lectoescritura puede ocasionarles graves problemas en una escuela, en una educación primaria, diría yo, que como objetivo fundamental en primero y segundo año y en toda es adquirir la lectoescritura. Cuando un niño no puede adquirir la lectoescritura, se lo manda a una escuela de niños discapacitados, porque consideran que es una discapacidad intelectual. Muchos psicólogos creen eso, muchos psiquiatras creen eso y muchos maestros creen eso, otros no. Yo tengo que agradecer a muchos maestros, evidente, porque sería de mi parte muy desagradable que no dijera, no voy a decir sus nombres porque no sé si les va a gustar, pero sí saber, y ellos saben bien quiénes son, ayudaron en la inserción de Pablo, mi hijo, con dislexia en el medio escolar, algunos, y fundamentalmente hubo profesores en el liceo. O sea, terminó quinto, sexto,
sin ningún tipo, sin problemas no. Obviamente que con la ayuda de los profesores, con mi ayuda en la casa, es decir, en primero liceo y en siempre me senté con Pablo hasta que terminó el último día de sexto año de secundaria, a ayudarlo a estudiar, a leer, a escribir. Hoy no es un analfabeto, escribe y lee, sabe leer, lee bien, interpreta además lo que lee, porque no tiene esto que ver con la inteligencia. Eso fue una de las cosas que aclararon y que me encantó que pasara, y se lo agradezco a Canal 12, que fue donde lo vi en el noticiero, porque es la primera vez en 30 años que siento que alguien hable de esta manera. Y todavía alguien que habló y que dijo, qué suerte que tenía dislexia, porque dejé de pensar que era tonto. Bueno, así trataron a mi hijo durante todo el tiempo, le pusieron una etiqueta. Ningún psicólogo ni nadie le supo diagnosticar nada. Nada que ver con esto. Hacia donde marchaba todo era hacia la discapacidad intelectual, cosa que yo no estuve de acuerdo nunca, porque lo conocía, porque era la madre, estaba con él, y muchos maestros se dieron cuenta de que no era eso lo que le pasaba. Muchos profesores también me dijeron, tu hijo es excelente, por ejemplo en historia, tu hijo es excelente en, yo qué sé, me acuerdo una profesora de historia que me dijo eso, y yo sabía que podía desarrollarse en otras, no solo en historia, en otras asignaturas o en otras, porque tenía inteligencia suficiente como para poder hacerlo. Pero evidentemente que la palabra mía, sí, es la madre. Y la madre lo va a proteger, la madre va a decir esto, la madre no se convence con que el hijo tiene un problema, la madre patatín, patatán, que no lo llevó donde tenía que llevarlo, que lo sacó de donde no tenía que haberlo sacado. Por suerte no siguió, porque en lo que hacen es estar 3 años bueno, ahora cambió, pero en aquel momento eran 3 años en una misma, se pasaba por la edad, ¿no? Aquel que no escribía bien o que no copiaba bien del pizarrón, se le borraba el pizarrón, no se le esperaba, y eso empieza a atrasar. Entonces trae atraso, por ejemplo, en las matemáticas, hoy por hoy no puede ni ver la matemática, ¿tá? Pero sin embargo tiene un razonamiento que es normal. Entonces, ¿qué pasa? Pasa con que eso afecta también el plano de las matemáticas, fundamentalmente por ser maltratado en la escuela. Porque si
a uno porque puede escribir, o sea, llegó a escribir, escribe, lee, pero no lo puede hacer con la rapidez que puede hacerlo una persona que no tiene ese problema. Y los maestros o algunos profesores, como acá, por ejemplo, en UTU, hubo gente que también comprendió y lo ayudó. Pero ahora le quedó una materia que tiene mucha matemática y que no la puede sacar porque los profesores le ponen los ejercicios y bueno, y sos uno más, arréglate como pueda. Otros han intentado ayudarlo, pero el día del examen, pero no durante el año. Entonces ha sido una lucha constante durante años, peleando sobre el tema, tratando de que me escucharan y vieran que esto no era un problema de discapacidad intelectual, porque tiene un desarrollo en todos los aspectos muy elevado, ¿no? Ahora, cuando se plantea un tema matemático o un número, es un rechazo absoluto, total del tema. Y esto viene aparejado porque durante el tiempo que pudo haber adquirido eso, lo único que hicieron fue sacarlo del lugar, no dando el tiempo que necesitaba para poder o bien copiar del pizarrón o poderse o perder 5 minutos para poder para que lo ayudaran. Nada, no pasó nada de eso. Solamente una maestra que tuvo en primero fue la que lo ayudó a insertarse incluso, porque también empiezan a etiquetarlo y los otros compañeros no también piensan que es un niño que no tiene capacidad, empieza a inhibirse, empieza a no querer estudiar, a no querer ir a la escuela, bueno, y todos los bullying que se puedan imaginar. Pasamos por todo eso y todavía hoy queda alguien que dice que yo no mandé a mi hijo a la escuela. Es cierto, lo tuve que sacar, pero ¿por qué? Primero porque la directora de la escuela me dijo, mire señora, si usted no está de acuerdo con lo que hacemos, ya yo le doy el pase y usted lo puede sacar. Muy bien, deme el pase. Estuve acá, por ejemplo, hace 30 años atrás, ¿no? La escuela privada que había era el Colegio del Huerto y el Midland, que recién empezaba. Y tenía solo hasta tercer año. En ninguno de los dos lugares lo aceptaron. En el Colegio del Huerto, obviamente, yo no era católica, él no estaba bautizado, bueno, se ve que sabían toda mi historia y no lo aceptaron. Y en el Milan tampoco, porque recién se iniciaba y me pidieron 1000 cosas y yo sabía que en una clase que fueran pocos niños y que se entendiera cuál era la situación,
iba a funcionar. Pero como se dieron cuenta que dijeron que no, y ahí quedamos. Hasta que empezaron las clases particulares, con, yo diría, con muy buenos maestros que nos ayudaron muchísimo y que también tengo que agradecer a esas personas que asumieron en ese momento, si bien cobraron, pero también asumieron la responsabilidad. Ahora, la comunidad educativa famosa, esa que está por encima y científica, que está por encima de todo el mundo, jamás se dio cuenta que lo que mi hijo tenía era una dislexia. Y como yo era la madre, a pesar de que fuera maestra y tuviera experiencia, porque tuve alumnos así, pocos, pero tuve y me sirvieron, y eso me sirvió de experiencia para darme cuenta que algo de eso pasaba con Pablo. Chicos muy inteligentes que se expresaban maravillosamente bien, pero que al realizar la escritura o en el plano de la matemática les costaba muchísimo. Y era justamente porque venían con un atraso impresionante por haberlo dejado atrás, sinceramente. Entonces hicieron, volviendo a la nota que vi en Canal 12, hicieron una prueba y dijeron: tomen un papel y un lápiz ustedes y traten de escribir con la mano contraria a la que ustedes escriben. El que es diestro con la izquierda y el que es zurdo que lo haga con la derecha. Y lo que evidente, yo incluso traté de hacerlo, nunca se me había ocurrido, y es exactamente lo que le pasa a alguien cuando tiene dislexia y no puede llegar a escribir, a entender lo que escribe, pero si lo hace rápido queda un jeroglífico que no se entiende nada. Y eso era lo que le hacían hacer a Pablo algunos profesores. No, tenés que escribir, tenés que sacar apuntes, tenés que esto, tenés que lo otro. Exacto, pero después no se entendía nada de lo que escribía. Y haciendo trabajos con la tecnología fue una de las cosas que ayudó muchísimo. ¿Tá? Y entonces eso es un tema muy importante que usamos para que Pablo se metiera en el mundo de las letras, de todo lo que podía existir en el mundo, y hoy te habla de lo que venga, así conoce como si hubiera viajado toda la vida, el mundo entero, lo que ocurre acá, lo que ocurre allá, la historia de esto, que ninguna persona con discapacidad intelectual lo puede hacer. Y leyendo, porque se puede leer en la computadora también. También se puede leer libros. Lo que pasa que puede llegar a lo tiene que hacer en forma más lenta que otra, y además comprende también lo que lee. Es decir, que de alguna manera hemos vencido la dislexia, pero solos. Realmente con muy poco apoyo, digamos, de la comunidad científica, como le llaman. Ahora hay un montón
bueno, de personas que se dedican, bueno, en aquel momento no había ningún psicólogo, había que ir a Montevideo o había uno solo acá que venía de Montevideo, no había una psicomotricista, pero para de contar, no había muchos colegios privados, hoy hay un sinnúmero, antes no había, y colegios públicos, ni contar, porque para ellos era fácil deshacerse de un niño. Anda a una escuela de discapacitados y ahí te vamos a atender. Es decir que me gustó mucho eso que dijeron sobre el tema de haciendo justamente reconociendo que existía algo llamado dislexia, ¿no? Que es justamente el problema y la discapacidad de poder adquirir, como lo hace cualquier otra persona, la lectoescritura y la forma cómo se puede llegar a distorsionar la vida de una persona si eso no se lo digamos, advierte desde la primera infancia. Lo único que yo tengo que decir es que anduve por todos lados y nadie supo lo que era. O sea que no me vengan ahora a decir que fui yo la que no lo llevé a tal o cual lugar, a todos psicólogos, neuropsiquiatras, profesores, psiquiatras yo creo, pero un neuropsiquiatra. Y lo único que hicieron una psicóloga fue hacer un test, ¿ah? Y bueno, en ese test, cuando yo le fui a explicar cuál era la situación, ni me escuchó. Actuaron por detrás mío algunas personas que no lo tenían que haber hecho. Tenían que haberme consultado, haber hablado conmigo, porque yo sabía lo que estaba pasando con ellos. No sabía porque en 15, 10 minutos o media hora con que tratan a una persona psicológicamente, es imposible que se pueda saber todo sobre esa persona. Entonces, alerta a los padres cuando sus hijos no tienen, actúan como si tuvieran una incapacidad intelectual. Y no es así, porque uno ve cómo actúan todo el día en la casa y te das cuenta que son niños que razonan, pícaros además, porque después que adquieren esa discapacidad la usan también, eso también es cierto. Pero los padres, fundamentalmente, si el padre o la madre está consustanciado con la vida de su hijo o no vive todo el día fuera de la casa porque no sé, lo deja en un jardín y lo va a buscar a las 7 de la tarde porque tiene 3 trabajos, no sé, ahí sí podrá defenderlo, pero yo pienso que estas señoras, sobre todo inspectoras, que anduvieron diciendo, y otros maestros también, que yo
no había tratado a mi hijo y que no lo había mandado a la escuela es absolutamente mentira, porque tuvo que incluso dar un examen al final que quedaban en primaria para salvar con maestros excelentes que también comprendieron, y tuvo que hacerlo en 2 años, que se llamaba la enseñanza por experiencia. Y ahí entró a primero de liceo y pudo hacerlo en forma, con ayuda, obvio, por ese problema, ni siquiera es una discapacidad, lo pudo hacer y bueno, y hizo UTU y está en la lucha ahora con la matemática. Y por supuesto mi hijo hoy tiene 30 años, pero no es porque no estudió, porque yo no lo mandé a la escuela. No es eso. Es que pasamos años dando vueltas de escuela en escuela, de maestro en maestro, de clase en clase, hasta que se logró salir de primaria y poder entrar a secundaria. Todo por ese problema, ¿tá? Y hoy algunos dicen que es un discapacidad, le pusieron así, que para conseguir un trabajo incluso va a ser muy difícil. No, le hicieron una etiqueta así como que es una persona que no tiene capacidad y le sobra la capacidad y tiene mucho más capacidad que otros que fueron a la escuela.